Salud en el trabajo lo vamos a desarrollar en 5 módulos, el cual el día de hoy vamos a empezar con el primer módulo. El primer módulo, que en este caso vamos a ver todo lo que corresponde al tema de la legislación en seguridad y salud en el trabajo, y también en este módulo vamos a trabajar todo lo que corresponde al tema del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a ver normas complementarias referentes sectoriales, básicamente, referente al sector minería, construcción, transportes, hidrocarburos y otros. Entonces, sean ustedes cordialmente bienvenidos. Pueden solicitar información a la ingeniera Magda, la presidenta del capítulo de los ingenieros ambientales. Así que vamos a empezar. En caso de que mis diapositivas se colgasen por el tema de la conectividad, me avisan por favor para yo ver la forma de reconectarme porque a veces el internet es un poco inestable. Bueno, empezamos. Si hablamos del marco normativo en seguridad y salud en el trabajo, definitivamente es bastante amplio. Y el día de hoy he creído conveniente coger lo más sustancial del marco normativo en materia de seguridad y salud en el trabajo, porque si vamos a enfocarlo para ciertos sectores, en este caso especiales, como el tema de electricidad, minería, construcción y otros, imagínense, tendría que ser pues una sesión bastante amplia por cada uno de ellos. Así que vamos a hablar desde lo macro hasta normativa, micro y normativa sectorial. No podemos pasar por alto, por ejemplo, dentro del marco normativo a nivel internacional, de la decisión 584, que hace referencia al instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, si queremos hablar a nivel de normativa macro. Si hablamos ya a nivel normativa en el Perú, estamos hablando evidentemente, y creo que la mayoría de nosotros lo sabemos, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta norma lo vamos a trabajar con muchas de sus modificatorias que ha tenido, así como también en pandemia se han modificado ciertos aspectos normativos que lo vamos a desarrollar en esta primera sesión. Su reglamento, el Decreto Supremo 005-2012-TR, que en este caso también vamos a mencionar lo más sustancial de este reglamento y qué es lo que contiene. Recuerden que el día de hoy vamos a ver todo lo que corresponde a la normativa, en este caso sectorial, y a la normativa, en este caso nacional, en materia de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, también tener en consideración de que mucha de esta normativa en época de pandemia evidentemente se ha modificado, pero a raíz ya de las derogaciones de las normativas frente al tema del plan de vigilancia y prevención del COVID, han surgido otras normativas que lo vamos a desarrollar también en esta sesión. No podemos pasar por alto dos resoluciones que yo siempre recomiendo, no solamente a los colegas, sino también recomiendo evidentemente a las empresas. ¿Por qué a las empresas? Estamos hablando de la resolución ministerial 050. Ojo con esa normativa, la 050 y la 085-2013 TR. Esas dos normas, todo empresario, todo empleador debe conocerlo. ¿Por qué motivo? Porque estas normas evidentemente hablan acerca ya del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, pero exclusivamente para las MIPES. Entonces, es importante, colegas, determinar esta norma que básicamente sectoriza las MIPES y obviamente determina los principales registros que debe implementar, en este caso, una empresa como parte de su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Esos registros lo vamos a ver en los siguientes módulos, porque son 5 módulos. Cuando hablemos del IPRC, cuando hablemos en este caso del registro de accidentes, cuando hablemos del registro de inspecciones, vamos a ver también un diagnóstico de línea base. ¿Cómo hacer un diagnóstico de línea base para una empresa? Lo vamos a trabajar también. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más podemos mencionar referente a esto, colegas? Tener en cuenta de que nosotros dentro de la normativa 050 y 085 ya desde el año 2003, imagínate, hablábamos acerca ya del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Por eso vamos a ver estos registros que lo vamos a desarrollar, repito y reitero, en los capítulos, en los módulos que hemos programado para desarrollar, y así que no se lo pierdan, que vamos a estar el 6 de julio, el 13, el 15 y el 19 de julio, ¿ok? Así que hay mucho por conversar. No podemos pasar las normativas jurídicas suprasectoriales y sectoriales, que lo vamos a desarrollar más adelante. ¿Cuáles son las normativas, por ejemplo, para el sector de electricidad? ¿Cuáles son las normativas, por ejemplo, para el sector, en este caso, de minería? El sector retail, el sector, en este caso, de obreros municipales, pesquería y otros. Lo vamos a mencionar. De manera general, las normas suprasectoriales y sectoriales lo vamos a desarrollar, obviamente, y también con ciertas normativas que complementan el tema de seguridad y salud en el trabajo, como es, por ejemplo, el tema ocupacional, el tema de higiene industrial, el tema de ergonomía y otros temas más. ¿Ok? Pero si nosotros como consultores nos vamos a las normas jurídicas, nosotros desde nuestra propia Constitución hablamos acerca de la protección al trabajador. Protección, obviamente, y desde esa norma, desde nuestra Carta Magna, vamos aterrizando las demás normas a través de tratados internacionales. Por ejemplo, no podemos pasar por alto las ISO básicamente para el tema de seguridad, el tema de la ISO 45001, ¿verdad? Leyes ordinarias, decretos legislativos, decretos leyes, decretos de urgencia, que estos decretos de urgencia salieron o se emitieron de manera bastante fuerte en la época de pandemia. Las ordenanzas municipales, las resoluciones legislativas, entre otros. Entonces, tenemos nosotros como consultores, obviamente que esto llevarlo a la práctica, ¿verdad? No solamente en la parte teórica, sino aterrizarlo evidentemente a las empresas. Entonces, si nosotros hablamos básicamente de las normativas, tenemos que arrancar evidentemente con la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Eso es obligatorio. Esta ley de seguridad que lo que busca evidentemente es promover una cultura de prevención, y siempre hablamos de cultura de prevención. Es más, en materia de seguridad y salud en el trabajo, hablamos de la seguridad basada en el comportamiento, ¿verdad? Eso siempre lo hablamos en las empresas, de la seguridad basada en el comportamiento. ¿Y qué es el comportamiento? Actitud. La gran mayoría, y esto no es descubrimiento, la gran mayoría de accidentes, más que por, en este caso, condición subestándar, es por acto subestándar. Y esto es la verdad. Y esto está demostrado de que de cada 10 accidentes, generalmente la gran mayoría es por acto subestándar, es decir, por una actitud, por el comportamiento. Pero la pregunta del millón es cómo cambiar el comportamiento del trabajador. La seguridad basada en el comportamiento utiliza bastante la neuroseguridad y salud en el trabajo. Eso existe desde hace buen tiempo. Nosotros en el Perú recién, algunas empresas lo vienen aplicando, eso es cierto, pero la neuroseguridad y salud en el trabajo, colegas, eso ya muchos países lo aplican. Y es importante nosotros saber de que en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando hablamos de la cultura en prevención, no podemos hablar de cultura si no hay cambio de actitud. ¿Y cómo se cambia la actitud? ¿Qué dice la neuroseguridad laboral? La neuroseguridad laboral dice que para el cambio de actitud tiene que haber un cambio, en este caso de actitudes repetitivas, dice. ¿Y cómo cambio la actitud repetitiva? En este caso, al trabajador obviamente tengo que identificar, así como hacemos a las empresas sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, al trabajador igual. Porque recordemos que los hermanos del campo tienen otra cultura, evidentemente, otra forma, otras costumbres. Y cuando trabajamos con ellos es obviamente una parte de nuestro trabajo en materia de seguridad, promover esta cultura. No te olvides, neuroseguridad laboral, que eso ya, neuroseguridad y salud en el trabajo, que eso ya existe. ¿Qué podemos mencionar adicional a esto, colegas? Que la normativa de seguridad y salud en el trabajo, nuestra legislación, es obligatoria para todos los sectores, indistintamente el sector público o privado, indistintamente al rubro, indistintamente al tema tributario, eso es indistinto. Acá todas las empresas están obligadas
todas las entidades, si queremos englobar en un término más genérico, están obligadas a aplicar la legislación de seguridad y salud en el trabajo. El cumplimiento de la ley no es negociable. No es que yo en este caso si quiero aplico la normativa, sino no. O se tiene el error en pensar de que solo las grandes empresas deben cumplir o aplicar la normativa en seguridad y salud en el trabajo, cuando no es así. El incumplimiento, perdón, puede traer multas, paralizaciones, demandas civiles, consecuencias, hasta cárcel. Sí, y esto tampoco es descubrimiento. Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, del Código Penal, un artículo nada más, porque obviamente por el tiempo hay que ser bastante puntuales. El artículo, por ejemplo, 168A del Código Penal. Más adelante lo vamos a analizar. Cuando hablemos de la pena de cárcel en materia de seguridad y salud en el trabajo, tú dirás, pero pena de cárcel. Estamos todavía empezando. Más adelante lo vamos a mencionar. La legislación de seguridad y salud en el trabajo busca garantizar que el trabajador tenga un lugar seguro, saludable, apropiado, que los peligros y riesgos se encuentren minimizados, ¿no? Relativamente minimizados o por lo menos controlados. Eso es lo ideal. Nuestra legislación en seguridad y salud en el trabajo establece los requisitos mínimos, y eso está en la resolución 050 y 085 que deben implementar las empresas. Pero ojo, ahí como dice la misma normativa, es lo mínimo que deben implementar, porque más adelante cuando hablamos de mapa de riesgo, cuando hablemos del IPERCE, de las auditorías en seguridad o las auditorías del sistema de gestión en seguridad, cuando hablemos de exámenes médicos ocupacionales, cuando hablemos del registro de capacitaciones, del plan anual de capacitaciones o del programa anual de seguridad y salud en el trabajo, donde el plan de capacitaciones está dentro de ese programa. Entonces, colegas, sepamos de que la legislación en seguridad, las normas que hemos mencionado, las anteriores, son los requisitos mínimos que deben tener las empresas, pero hay otras adicionales que también lo vamos a desarrollar. ¿Qué podemos mencionar adicional a esto? Que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo parte de una implementación de una política nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Aplica a los sectores de producción, servicio y otros. Acá el sector o los tres entes que van a, en este caso, determinar la aplicación de esto es el trabajador, el empleador y el Estado, evidentemente. Tener en cuenta de que nosotros no podemos hablar de cultura de prevención mientras no haya un cambio de actitud. Cultura es, en este caso, costumbre. Costumbre es hábito, forma, en este caso, de nosotros a realizar nuestras actividades y tengamos bastante presente de que una actividad, ¿no? O una forma de trabajar como cultura que puede traer un trabajador de una empresa a otra, nosotros tenemos que determinar si es la apropiada o no. Establecer el deber de prevención de los empleadores, fiscalización y control del Estado, y la participación de los trabajadores y las organizaciones sindicales si es que lo tuviese. Asimismo, esta ley tiene su reglamento, evidentemente, este reglamento de la 29783, que en un inicio tuvo una modificatoria por la 006-2016, donde modificó puntualmente el artículo 101 de dicho reglamento, donde esta reglamentación en el trabajo se adecuó con el fin de velar la promoción, difusión y cumplimiento de la normativa en seguridad y salud en el trabajo. La parte práctica lo vamos a ver, por si acaso. Estamos todavía iniciando este curso de especialización. Más adelante tú dirás, Wilmer, yo quiero saber cómo implementar un IPERCE. ¿Cómo hago un diagnóstico línea base de una empresa? Nosotros vamos a empezar de cero, por eso es que este curso es asistente en seguridad. El que ya lo sabe va, en este caso, a consolidar sus conocimientos, y el que no, le va a dar el punto de partida para que pueda implementar su diagnóstico de línea base, para que pueda implementar su IPERCE, para que pueda implementar sus registros obligatorios, cómo llenar sus registros. Así que estamos todavía empezando, colegas. Es importante hablar, obviamente, del marco legal. Eso es más que importante. Quiero resaltar la ley 3222, colegas. La ley 3222, estimados amigos, modifica específicamente 6 artículos. A través de esta norma se crea el CORSAT,
Cajamarca tiene su CORSAT. El Consejo Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que en este caso se crea a partir de la modificatoria de la Ley de Seguridad con la Ley 30-222. Con esta norma, colegas, se compone, se determina la composición de los CORSATs a nivel regional. El artículo 26, ¿no?, de la Ley 30-222 habla del liderazgo del sistema de gestión en seguridad. Y todo implementador de un sistema de gestión en seguridad, nosotros por experiencia y ustedes también, han escuchado hablar de este liderazgo. Pero es complicado hablar de liderazgo en seguridad y salud en el trabajo cuando el trabajador está descontento. Y eso lo hemos visto y lo vemos en el día a día, no solamente en una o dos empresas, sino en muchas empresas. El descuido, la desidia por parte del empleador, hasta que le cae una multa. Si el tiempo me alcanza, vemos fiscalizaciones. ¿Qué fiscalizan a las empresas? Tú que eres consultor, o tú que eres residente, o estás como supervisor en seguridad, ingeniero en seguridad de alguna empresa, para que te prevengas. ¿Qué te podrían fiscalizar? Porque ojo que la SUNAFIL, cuando fiscaliza, va a ciertos aspectos. Hay un casito de una empresa minera, obviamente, y eso es una información de carácter público, ¿no? En la cual, si que el tiempo nos da, lo analizamos esa fiscalización para que todo implementador o todo supervisor o asistente en seguridad tenga conocimiento qué es lo que fiscaliza la SUNAFIL. Con respecto a este artículo 26 del liderazgo del sistema de gestión en seguridad, como te comentaba, es complicado aplicar un liderazgo cuando el trabajador está descontento. Eso es muy complicado. ¿Y por qué está descontento el trabajador? Tendríamos que hablar un curso muy aparte del desempeño laboral y clima organizacional, ¿no? Pero lo que sí te puedo hacer presente de que no funciona un liderazgo del sistema de gestión si es que el trabajador evidentemente no participa. Es importante concientizarlo, pero la mayoría de empresas concientiza en base a descuentos, sanciones o amonestaciones al trabajador. Es decir, en base al miedo, cuando realmente no debería ser así. Es muy complicado, no imposible, pero sí complicado, llegar al trabajador y hacerle o concientizarle acerca de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. De su trabajo arduo que nos corresponde a nosotros, pero evidentemente bueno, tenemos que luchar contra ello, obviamente. El artículo 28 de esta ley habla ya de los registros del sistema de gestión en seguridad. Y la resolución 050 y la C85 determina cuáles son esos registros. Estos registros los vamos a ver de manera práctica. ¿Tú quieres saber cómo implementar un reglamento en seguridad? También lo vamos a ver. ¿Cómo implemento mi reglamento interno? ¿Cómo implemento mi comité en seguridad? Por lógica, tengo que enseñarte o darte las pautas, colega, cómo implementar un comité o supervisor en seguridad. Eso lo vamos a ver en los módulos más adelante. Así que no pidan la información acá, las grabaciones, creo que la ingeniera Magda es la encargada, para que les pueda proporcionar toda la información que vamos a brindar. Las licencias de los miembros del comité. Bueno, la norma establece que son 30 licencias en el año, pero lo que la norma también especifica es que el comité en seguridad tiene que, en este caso, solicitarlo, y en esa solicitud de pedir esta licencia para que pueda capacitarse en materia de seguridad, tiene que especificarse en qué se va a capacitar, cuál es su objetivo, cuál es su meta. No solamente en este caso hablar acerca de las licencias de los miembros del comité, sino en este caso hacer presente cuál es la finalidad de esa licencia. En muchas fiscalizaciones nosotros acá en Cajamarca tenemos una cartera regular de clientes y déjame decirte que yo he hecho mi sondeo ya. De cada 10, 8 totalmente desinteresados. De verdad. Y 2, porque ya les ha caído una fiscalización o han escuchado acerca de una multa. ¿Y qué sucede? Que cuando hablamos del comité en seguridad o supervisor en seguridad, bueno, repito, no generalizo, pero la gran mayoría desconoce o no quiere capacitarse, pese a que nosotros lo damos de manera gratuita, imagínate. Los exámenes médicos, y lo vamos a hablar bastante de los exámenes médicos. Hay una norma que salió en el año 2021, pero también hay otras normas, 3 normas específicas
que lo vamos a desarrollar por si acaso. ¿Ok, colega? Muy bien. Asimismo, tener en cuenta, colegas, de que estos exámenes médicos, ¿en qué momento hablamos del examen médico de entrada, el examen médico de salida o el examen médico intermitente? Escúchame el término intermitente según el nivel de riesgo que tenga el trabajador. ¿Por qué? Si nosotros comparamos el nivel de riesgo de un trabajador que realiza actividades mineras en minería subterránea con un trabajador que hace actividades de instalaciones eléctricas, son totalmente distintas. Los niveles de riesgo son distintos. El nivel de riesgo de un trabajador que realiza actividades en electricidad con un trabajador de construcción civil también es distinto. Entonces los exámenes médicos se enfocan justamente ahí. ¿Y en qué momento? Bueno, seguro han escuchado hablar también del SCTR, del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. Bueno, esa norma que está tipificada en la 098-93 de salud, y la última que modificó esta norma es la 008-2022. El Decreto Supremo 008-2022 actualiza las actividades de alto riesgo, que son más de 270 actividades de alto riesgo. Y eso está en la norma, lo puedes buscar si gustas, Decreto Supremo 008-2022. Sale todita las actividades de alto riesgo. ¿Qué más te podemos mencionar acerca? La adecuación, mira, atención con lo que dice el artículo 76 de esta norma que modificó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. A mí me parece muy interesante, donde dice la adecuación del trabajador al puesto de trabajo. Adecuación del trabajador al puesto de trabajo. ¿Qué significa o qué damos a entender con esto? Acerca de la formación del trabajador. Y en la formación hay 4 aspectos, colegas, que no te debes olvidar. Atentos. La primera, inducción. Siguiente, capacitación. La otra, entrenamiento. Y la otra, simulacro. Esos 4 elementos, colegas, hay que tenerlo presente dentro de la adecuación del trabajador al puesto de trabajo. ¿Ok? ¿Qué más podemos mencionar? Bueno, dentro de estas modificaciones de la ley 3222, también quiero resaltar una norma, un artículo, perdón, que es el último párrafo del artículo 5 del decreto legislativo 892. ¿Y qué tiene que ver esto? Porque se establece que en caso de que un trabajador hubiese sufrido accidentes de trabajo o enfermedad ocupacional y que haya dado lugar a un descanso médico, ¿no? Debidamente acreditado, obviamente, al amparo de esta norma, y forma parte de esos días para el cálculo de sus utilidades. Eso también lo establece una parte de la ley 3222, que lo creó importante hacer presente. ¿Ok? Dinámica importante. ¿Por qué esta dinámica? Estas preguntas que siempre nosotros hacemos a los consultores, a los colegas y a los asistentes que están formándose de cero, porque justamente este curso lo que pretende es cimentar las bases para un asistente en seguridad y luego obviamente en escala vaya a más, es cómo identificar los requisitos legales que son aplicados a mi organización. ¿Cómo determino? Por ejemplo, yo soy del sector hotelero, del sector restaurantes, del sector minería, del sector construcción. Entonces, evidentemente, cada sector, ¿sí? Cada sector tiene sus normas suprasectoriales y obviamente hay que nosotros identificarlos apropiadamente. Y por ende, surge la pregunta es, ¿cómo en este caso aplico, cómo identifico, ¿no? ¿Cómo identifico, ¿sí? Los requisitos legales aplicables a mi organización? A ver, tener en cuenta, colegas, de que primero hay que hablar acerca de la actividad económica. Eso es muy importante, ¿sí? La actividad económica es muy importante porque esa actividad económica va a determinar, evidentemente, las principales normas en materia de seguridad y salud en el trabajo de mi sector, ¿ok? Asimismo, ubicar con qué ministerios está relacionado. Por ejemplo, quizás con el Ministerio de Energía y Minas. Entonces, es importante nosotros determinar con qué ministerio estaría relacionada
o nuestra organización. ¿Ok? Asimismo, colegas, hay que tener presente lo siguiente, de que debemos conocer los procesos. Esto es un conflicto, más que conflicto, un debate, porque cuando vamos a implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, muchos colegas me dicen, yo implemento mi sistema de gestión en seguridad en base a las personas. Respetable. Es más, hasta la ISO 45001, en base a personas. Dice, no, yo lo trabajo en base a procesos, que eso es lo más común. Pero sepamos que que cada consultor en este caso, sepamos en este caso de que cada implementador o trabajador en el tema de seguridad y salud en el trabajo va a determinar o va a definir en base a qué va a determinar la implementación de su sistema de gestión en seguridad. Y los procesos internos de la organización, cantidad de trabajadores, cantidad de sedes, ubicación de cada sede, es un criterio muy importante para nosotros poder determinar y aplicar nuestro sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Conocer con qué tipo de clientes o en qué sectores se encuentran los clientes. Existen muchos clientes que a la fecha, sobre todo el sector, por ejemplo, he visto en textil, he visto en minería y en construcción, que solicitan que sus empresas estén certificadas, homologadas o en su defecto que hayan implementado cuanto menos la ISO 45001. Muchos sectores lo solicitan y es importante saber que eso ya se está volviendo un requisito bastante indispensable. Es importante también conocer en este caso con qué tipo, los productos o servicios que se realizan. Si hablamos de materia prima, transformación, producción, almacenamiento, despacho. Entonces, son criterios nosotros que debemos tener en cuenta para poder identificar qué requisitos legales vamos a implementar o utilizar en nuestra organización. Continuamos. Asimismo, ¿dónde encontrar las normas que son aplicables a mi organización? Obviamente en las normativas del diario oficial, el peruano, eso es más que evidente. En páginas autorizadas, no vamos a utilizar pues información que encontramos en redes sociales que no tenga obviamente una fuente que sea confiable, ¿no? Entonces las páginas de los ministerios, de las entidades públicas como municipalidades también, gobiernos regionales u otros, ¿no? Es importante saber de dónde vamos a obtener las normas aplicables a nuestra organización. ¿Cómo identificar los artículos aplicables en cada norma? Esto sí es, digamos, un trabajo un poco más minucioso, porque ya encontraste la norma. Por ejemplo, si hablamos en este caso en construcción civil, si hablamos en minería, ok, ya tengo las normas. Ahora sí, básicamente, ¿cómo identificar los artículos para mi organización? Ese es un trabajo un poco más minucioso. Y ya los consultores, en este caso, o el asistente en seguridad, tiene también que revisar. Tiene que revisar de manera macro, en primer lugar, todo el objeto de la norma, su alcance y ámbito de aplicación. Eso es muy importante. Asimismo, identificar palabras claves para yo de manera rápida poder identificar qué artículo es aplicable. Porque imagínate una norma, pues de 20, 30, 40 páginas, identificas 15 normas. Imagínate el tener que revisar más de 15 normas. Es importante identificar las obligaciones específicas o rubro de mi actividad. Entonces, ¿qué podemos resumir de esto? Que cuando nosotros vamos a aplicar las normas a nuestra organización, tenemos que identificar básicamente, uno, fuente confiable, dos, artículos, en este caso que aplica, obviamente, mi sector. Cuando hablamos y vamos entrando un poquito ya al tema de la organización del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. El ciclo PHVA, que creo que la mayoría hemos escuchado hablar acerca del ciclo de Deming, del actuar, planificar, verificar y hacer, son un punto muy importante que no solamente se aplica al sistema de gestión en seguridad, sino se aplica a cada elemento que yo voy a aplicar de mi sistema de gestión en seguridad. Es decir, que en todos los formatos, registros que vamos a hacer en la parte práctica, lo vamos a hacer los últimos 2 módulos,
Los últimos 2 módulos es meramente la parte práctica de todos los registros, de todos los formatos que debemos utilizar, bueno, los principales en materia de seguridad y salud en el trabajo en mi organización. Y es en esos registros, en esos formatos, en esos programas, en esas políticas que vamos a determinar el ciclo PHVA. Es decir, cómo mejorar la próxima vez, qué hacer y cómo hacerlo planificado, las cosas pasarán según lo planificado. Eso lo vamos a, o este ciclo lo vamos a aplicar a cada herramienta del sistema de gestión en seguridad que nosotros vamos a utilizar y obviamente vamos a procurar utilizar e implementar la mayoría o la gran mayoría de registros y que nos pide la norma. Bueno, más que evidente, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo ya conceptúa el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Lo conceptúa de tal manera que determina que este sistema de gestión en SST es el conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen como finalidad establecer políticas objetivos de seguridad y salud en el trabajo. Eso establece de manera práctica la norma. Si a nosotros llevamos a una conceptualización a nivel de ISO, obviamente es un poco más genérica. La estructura, evidentemente, es más amplia, ¿no? Pero a manera nosotros, ya aterrizando en normativa peruana, utilizamos la conceptualización que está en el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Algunos de los principales elementos, que esto, repito, lo vamos a desarrollar la gran mayoría de manera práctica, la gran mayoría. Algunos de los elementos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo son los que vamos a mencionar. Por ejemplo, cuando partimos del comité o supervisor en seguridad y salud en el trabajo. Esto sí de cajón, obviamente, vamos a tener que ver en función a la resolución ministerial 245-2021 que salió en diciembre del año 2021. Esta normativa en materia de seguridad actualiza básicamente en relación a los representantes del empleador ante el Comité en Seguridad. Esta resolución ministerial 245-2021 no aplica a construcción civil, por ejemplo. Y eso lo dice de manera textual la norma, lo dice de manera muy textual. Pero este Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo aplica la 245-2021 aplica a la gran mayoría de empresas. ¿Y cuáles son las novedades referente al Comité en Seguridad? Las novedades están en el personal de dirección y confianza. En las fiscalizaciones que están habiendo por parte de la SUNAFIL referente al Comité en Seguridad, no solamente verifica el proceso de elección de los representantes del trabajador, sino, escúchame bien, la designación, porque así le llama la norma, la designación de los representantes del empleador ante el Comité en Seguridad. Hay un formato, un registro que hay que aplicar. ¿Estamos? Para el proceso de elección ya sabemos que la norma es bastante clara. Se tiene que hacer de manera abierta, democrática, mediante un comité electoral que tiene que convocar, respetar los plazos y si hay una organización sindical, la organización sindical se encargará. Este comité de seguridad, como les comentaba, en las últimas 2 sesiones que son el día 15 y 19 de julio, vamos a ver no solo el comité, sino el libro de actas. Ustedes más que seguro han escuchado hablar del libro de actas del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este libro de actas también está bajo norma. Y el libro de actas es obligatorio, no es facultativo. Y el libro de actas debe contener el proceso de instalación, escúchame bien, del Comité en Seguridad y así como las reuniones ordinarias. Tú dirás reuniones ordinarias, ¿a qué te refieres? Lo que sucede es que el Comité en Seguridad no solamente es para velar en caso de un accidente, sino deberá tener reuniones ordinarias mensuales que debe anotar en ese libro de actas. Wilmer, ¿y cómo aperturo mi libro de actas? ¿Cómo lleno mi libro de actas? Porque en el libro de actas, escúchame bien, también va el informe anual de seguridad y salud en el trabajo. De esa manera, aperturas tu libro de actas, lo llenas con tus reuniones ordinarias
Asimismo, cierras a diciembre, que estamos a 6 meses de finiquitar el año, y en diciembre haces o realizas tu informe anual en seguridad y salud informe anual en seguridad y salud en el trabajo. De esa manera, cierras tu libro de actas del año 2023. ¿Cómo aperturas el libro de actas del Comité de Seguridad del año 2024? Obviamente con la reunión ordinaria de enero del 2024. ¿Sí? Con la reunión ordinaria y así. Pero la norma también establece que las reuniones ordinarias son, en este caso, obligatorias y las reuniones extraordinarias son facultativas. ¿Por qué facultativas? Porque imagínate, no vas a esperar, pues, si hay de repente accidentes en un área, se están detectando algunas enfermedades en cierta área, no vas a esperar, pues, fin de mes para hacer tu reunión ordinaria. Tú lo puedes hacer ya de manera, obviamente, extraordinaria. Estamos. Sucedió un accidente, quizás un poco preocupante en la empresa, ¿no? De gravedad. Entonces, ¿qué sucede? El comité tendrá que llamar a una reunión extraordinaria. Y las reuniones son en horario de trabajo. Eso es importante resaltarlo. Las reuniones que hace el comité en seguridad o supervisor en seguridad no puede ser fuera del horario. Y eso está en la ley de seguridad. La gran mayoría, por práctica o por mala práctica, dice, reunión del comité en seguridad, o el supervisor llama a reunión ordinaria del mes de julio, que ya estamos. Por ejemplo, en estos días se hacen las primeras reuniones, los primeros días, perdón, se hacen las reuniones ordinarias de cada mes. Entonces, el comité no lo puede hacer las reuniones fuera del horario de trabajo, porque si lo hace, estaría generando horas extras al trabajador, porque él no está obligado a asistir fuera del horario de trabajo. Y es más, hasta mañanas completas vemos que a los trabajadores se les solicita para que se les capacite en seguridad. Y esa es una mala práctica, porque si el trabajador está escuchando este curso, va a decir, entonces voy a solicitar que me pague mis horas extras y esté en su derecho. ¿Por qué? Porque la misma norma especifica de que las reuniones ordinarias son en horario de trabajo y es el empleador quien tiene que proporcionarle el ambiente, las herramientas para que se pueda desarrollar dicha reunión por parte del comité en seguridad. Y en estas reuniones, ¿qué hay? Un libro en este caso, nuevamente de actas, ¿verdad? Tu libro de actas. Eso lo vamos a ver en el comité. Y mira lo mucho que tenemos que conversar en el comité en seguridad y salud en el trabajo. Las auditorías del sistema de gestión en seguridad. En el tiempo de pandemia salió el decreto legislativo 1499. El decreto legislativo 1499 en tiempo de pandemia, primera y segunda ola, suspendieron las auditorías en materia de seguridad y salud en el trabajo por obvias razones, ¿no? Por el tema de la aglomeración de personas y obviamente no se podían trabajar estas auditorías. Conforme se fue ya levantando el estado de emergencia, es que estas auditorías han regresado a la normalidad y las empresas evidentemente tienen que cumplir con lo que establece la norma. Una auditoría en seguridad y salud en el trabajo. A ver, en la empresa yo puedo tener en este caso mi propio área de auditoría en seguridad, si lo creo conveniente. Pero una auditoría en seguridad y salud en el trabajo, evidentemente, tiene que realizarlo un auditor que esté certificado, validado por el Ministerio de Trabajo en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Dependiendo del tipo de auditoría también, ¿no? Porque tú me dices, Wilmer, yo quiero solicitar una auditoría de parte. Bueno, dependiendo del tipo de auditoría, hagamos la acotación, dependiendo del tipo de auditoría. La investigación de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Mira, es importante algo. Cuando nosotros veamos en las últimas sesiones, que son el 15 y el 19 de julio, vamos a ver justamente ese registro, cómo registrar los accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. Pero hay algo muy importante acá. Este registro, la norma, imagínate, es bastante antiquísima, desde el año 2013, una década. Estos registros hay que adaptarlos a la empresa. Porque los que ya, obviamente muchos de los colegas que están acá conocen estos registros, quizás otros colegas no, porque justamente este curso es asistente en seguridad, es decir, formarlo desde cero. Y lo que podemos mencionar es que la norma ya te da una plantilla, pero esa plantilla es muy referencial.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que adaptarlo a la realidad de la empresa. La norma no restringe que tú, en este caso, modifiques, obviamente, según la necesidad de la empresa. Lo que busques es que tenga los requisitos mínimos que el formato establece. Pero obviamente este registro de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales hay que tenerlo actualizado. Y un dato importante de este registro, que nosotros tenemos una plataforma digital que es del Ministerio de Trabajo, donde tenemos que presentar, informar, ¿no? Informar puntualmente, tenemos que informar acerca de los accidentes mortales y o enfermedades ocupacionales. Tenemos un registro que tenemos que presentar al Ministerio de Trabajo. Y eso, por si acaso, está en la misma plataforma del Ministerio de Trabajo y lo presentamos con la clave SOL que nos da la SUNAT. Con esa clave registramos los accidentes mortales y enfermedades ocupacionales. Eso es muy importante, colegas. Y eso está obviamente vigente también. La preparación y respuesta ante emergencias. Una emergencia es importante. Y acá hay normas básicamente referente al tema de las brigadas. El tema de la preparación y respuesta ante emergencias. Y esto es evidentemente también según el tipo de actividad. ¿Estamos? Es importante saber que esto también forma parte de los elementos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Hace rato mencionamos que dentro de la formación estaba la inducción, capacitación, ¿sí? Y dentro de esta inducción y capacitación, que luego más adelante hablamos del entrenamiento, ¿no? Entrenamiento y luego referente a la preparación y respuesta ante emergencias. Tener en cuenta de que estos simulacros tienen que ser constantes, continuos y obviamente se tiene que tener básicamente un procedimiento de cómo, en este caso, reaccionar ante una emergencia. ¿A quién va a recurrir el trabajador? ¿Es el comité en seguridad quien va a responder ante una emergencia o voy a tener que tener una brigada, una brigada específica para ello? Entonces hay que diferenciarlo bien. El control operacional. Es importante esto, bastante importante. Si nosotros hablamos del control operacional, tengamos en cuenta de que esto va a estar o determina porque las operaciones o los procesos que yo tenga en cada empresa, el control operacional lo que va a determinar es si justamente se está aplicando el sistema de gestión y seguridad a todos los procesos. La higiene ocupacional es bastante importante también y vamos a ver más adelante cuáles son las normas sectoriales referente a la higiene ocupacional. Ergonomía. Muchos de los trabajadores en la práctica aplican el teletrabajo, ¿verdad? El teletrabajo que en época de pandemia digamos, se complementó con un decreto de urgencia, que es la 038, que fue el trabajo remoto. Posteriormente, el trabajo remoto se derogó y dio pase al teletrabajo. Hoy, hasta este año, no, hasta inicios de este año, cuando se reglamentó el teletrabajo, las empresas tuvieron que adecuar a los trabajadores de trabajo remoto a teletrabajo, porque el trabajo remoto, el decreto de urgencia 038 se derogó. Y es importante saber que en el tema de ergonomía no solamente aplica para el tema de posturas en los puestos de trabajo o las posturas o los pesos que va a cargar el trabajador o la forma que va, en este caso, el trabajador mediante en las áreas que tenga, sino aplica también en el teletrabajo, por si acaso, el tema de ergonomía. La capacitación y entrenamiento. Bueno, la capacitación y entrenamiento es parte justamente de la formación del trabajador. No te olvides que la inducción, capacitación, entrenamiento y simulacro que apliques en las empresas, tienes que tener un registro de todo. Eso es muy importante porque eso es parte justamente de tu sistema de gestión en seguridad también. Inspecciones y observaciones del sistema de gestión. Un registro de inspección. Y siempre me pregunta, ¿cada qué tiempo tengo que yo realizar las inspecciones del trabajo? ¿Semanal, mensual, quincenal? Bueno, es que eso cambia. Eso varía evidentemente según el tipo de actividad y según el tipo de empresa. Nosotros no podemos decir, vas a aplicar esas inspecciones de manera semanal. No, va a depender mucho, colegas, del tipo
en este caso de trabajo. Pero sí vamos a ver el registro. ¿Cómo lleno mi registro de inspecciones, Wilmer? Ya, lo vamos a ver, no te preocupes. El tema de salud ocupacional, voy a ver si es que invito a una enfermera ocupacional para que nos pueda apoyar en la última sesión. Voy a conversar con la ingeniera Magda, que es la presidenta del capítulo de los ingenieros ambientales, para ver si es que el último módulo lo trabajamos con una enfermera ocupacional, para que justamente dé un panorama entre 1 hora a 45 minutos vamos a definir todo el tema ocupacional. Lo creo conveniente invitarla para que complemente las sesiones que vamos a trabajar. Pero déjeme manejarlo justamente con la ingeniera Magda, este tema, ¿ya? El tema de la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es muy importante. Entonces, colegas, aquí hemos enumerado algunos de los principales elementos de un sistema de gestión en seguridad, pero obviamente hay muchos más. Porque tú me dirás, Wilmer, ¿y dónde está el IPRC? No lo veo el IPRC, no lo veo el mapa de riesgos. Bueno, como te comento, estos, algunos de los elementos, porque obviamente hay muchos más, eso es más que evidente. He creído conveniente mencionarles algunos pasos básicos para el tema de seguridad y salud en el trabajo que creo que hay que tener en cuenta, porque justamente esto lo vamos a ver, gran parte de esto lo vamos a ver en el desarrollo práctico que te he hecho mención. Con respecto a al compromiso del empleador o lo que establece la ley 30.222, el liderazgo, así dice la ley, ¿no? El liderazgo del empleador en seguridad, esto es muy importante. Si nosotros no logramos el compromiso del empleador y no solamente contratar un profesional de seguridad y salud en el trabajo y asignarle ese puesto, la verdad que no va a tener mucha, digamos, implicancia si es que nosotros realmente logramos, en este caso, que el empleador o la alta gerencia se comprometa evidentemente con la implementación de un sistema de gestión en seguridad. El diagnóstico o el estudio de línea base, esto es muy importante, que sí lo vamos a ver obviamente. El diagnóstico de línea base es un punto de partida muy importante, porque es como la fotografía de la empresa en materia de seguridad, cómo se encuentra, cuál es el porcentaje que nosotros tenemos en materia de seguridad con respecto al cumplimiento en seguridad. Es importante, 15%, 10%, 20%. Cuando nosotros implementamos un sistema de gestión en seguridad, siempre nos preguntamos, oye, ¿y me puedes pasar el diagnóstico de línea base del último ingeniero que hizo la línea base de la empresa? No, es que nunca lo hicieron, entonces te corresponde hacerlo. Es importante realizar un diagnóstico de línea base porque va a determinar y en tu informe como tú como consultor, tú vas a presentar ese diagnóstico de línea base y vas a tener que explicar cómo encuentras, porque el diagnóstico justamente es eso, ¿no? ¿Cómo encuentro a la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo? ¿Cómo la encuentro? ¿Cómo está? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? ¿Qué le falta? Eso es el estudio de línea base, que nosotros lo vamos a trabajar, como les comentaba, en la parte, en la parte práctica, que lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Muy bien. El hiper. ¿Será importante hablar del hiper? Yo creo que la pregunta creo está por demás. Evidentemente que sí. Nosotros tenemos que tener bastante en consideración que el hiper, y nosotros vamos a trabajar este hiper en función a qué, a la realidad de la empresa, ¿correcto? Este hiper va a tener mayor resultado cuando hacemos un hiper que sea de manera participativa. ¿Qué significa? El consultor, el ingeniero de seguridad puede tener mucha experiencia, es más que evidente, porque tiene que ser así, tiene que ser un hiper desarrollado en campo, ¿verdad? Es decir, en el puesto de trabajo, pero es importante también la participación, la opinión del trabajador para que este hiper, en este caso, tenga un sustento y sirva realmente el hiper. Cuando hablamos de hiper tenemos que invocar el artículo 77 de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué el artículo 77? Mira, hemos visto, y bueno, te lo digo porque nosotros aquí en Cajamarca, con las empresas que asesoramos en materia de seguridad, el inspector igual le multó a cierta empresa por referente al hiper.
¿no? Y le dijo, ¿sabes qué? Preséntame, por ejemplo, tu matriz hiper, el hiper obviamente que estás aplicando a cada puesto de trabajo, le dijo la zona fría. Y no presentó así, fue a un grifo para ser exactos, a un grifo. Le pidió justamente esa información. Y dentro de esa información que le solicitó, evidentemente presentaron un hiper, pero no se adecuaba a la realidad. ¿Y cómo sabemos que no se adecuaba a la realidad? Porque el inspector tuvo la, digamos, minuciosidad de preguntar justamente al trabajador, ¿no? Y le dijo, mira, este hiper, y bueno, y se percató que era un hiper muy genérico, no era específico para el puesto de trabajo, y obviamente el trabajador desconocía y no validó ese hiper, y la empresa igual fue sancionada. Tener en cuenta, colegas, que el hiper es una herramienta muy importante y la vamos a ver también en el desarrollo. ¿Ok? El tema del comité o supervisor en seguridad, creo que de esto ya hablé bastante, del procedimiento que vamos a ver, cuál es el procedimiento de un comité, porque el comité en seguridad tiene que tener su procedimiento de elección del trabajador y tiene que tener su procedimiento de designación del representante del empleador ante el comité en seguridad, es decir, de ambas partes. Por algo es bipartito y paritario, ¿verdad? ¿Y en qué momento aplicamos el subcomité en seguridad y salud en el trabajo? Porque estoy seguro que han escuchado hablar de eso. Y la misma norma, la 001-2021, que salió ya hace 2 años, también habla acerca del subcomité en seguridad y salud en el trabajo. ¿En qué momento lo aplicamos? Entonces, es importante determinar, saber el proceso de implementación del comité en seguridad y salud en el trabajo. El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. ¿Será importante implementarlo? Claro que sí. Por eso que también dentro de los módulos, en la parte práctica operativa, vamos a hablar y vamos a dar un modelo real de una empresa que hemos implementado como referente para que ustedes puedan aplicarlo a sus empresas, modificarlo obviamente, aterrizar a su realidad y puedan elaborar un reglamento interno de seguridad. Porque este reglamento interno de seguridad obviamente es importantísimo, porque determina derechos y obligaciones no solo del empleador, sino en este caso del trabajador en materia de seguridad y salud en el trabajo. El programa anual de seguridad y salud en el trabajo, y dentro de este programa está el programa anual de capacitaciones. Nosotros actualmente, dentro del proceso de auditoría en materia de seguridad, justamente al Hospital Regional de Jaén hemos estado revisando todo este aspecto de las capacitaciones, su programa anual de seguridad, y hemos visto muchas falencias. Es por eso que creemos importante hablar de este programa y cómo implementarlo. Obviamente vamos a dar un programa, vamos a implementar o dar una plantilla referencial de cómo implementarlo. Lo que le corresponde evidentemente al consultor es aterrizarlo a la realidad, obviamente, de la empresa, ¿verdad? Eso es muy importante. ¿Qué más, colegas? ¿Qué más podemos mencionar de esto? Los documentos y registros, que esto sí son bastantes. Vamos a ver la gran mayoría hasta que el tiempo obviamente nos alcance los módulos que vamos a desarrollar en el futuro. Ahora, dentro de los pasos que creo yo importante mencionar para poder implementar un sistema de gestión que ya dijimos que parte del compromiso del empleador, es importante y mencionar, y obviamente también lo vamos a desarrollar, la política del sistema de gestión en seguridad, ¿no? Y tener en cuenta que por no tener esta política de manera visible, dice la norma, te pueden multar. O sea, solo por no tener, tú lo podrás tener en tu programa anual de seguridad y salud en el trabajo, pero tiene que ser conocida y visible, y el trabajador tiene que tener un cargo de entrega de esta política. O sea, así de específica es la norma. Entonces, no solamente se trata de tenerlo, sino que el trabajador lo conozca y obviamente tiene que haber un cargo de entrega que ese trabajador sabe acerca de las políticas del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de la empresa. ¿Cómo gestionar el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo? Bueno, es muy importante saber de que la norma sí permite terciarizar, designar a un especialista para que pueda dar la asesoría o consultoría necesaria para que puedan gestionar, implementar, corregir
su sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo de cualquier empresa. ¿Ok? Y acá hay justamente un reto muy importante para las empresas de prevenir, obviamente, la integridad del trabajador a través de este sistema de gestión y no solamente se le vea como un mero cumplimiento. ¿Qué más podemos mencionar referente a esto, colegas? Mencionamos acerca de los recursos. A ver, y es acá donde a veces, el empleador pues no quiere realizarlo, ¿no? Es decir, el tema designar la parte operativa y designar la parte económica. ¿Por qué decimos la parte operativa? Porque si yo tengo un comité en seguridad y salud en el trabajo, ese es el recurso humano o el factor humano, bueno, el término que le quieras utilizar, pero como en este caso como tal, tiene que estar capacitado y tiene que tener tiempo para que pueda manejar sus registros. Muchas empresas, y te lo digo por experiencia ya de muchos años, me dicen, ingeniero, pero ¿cómo quiere que maneje el sistema de gestión en seguridad, los registros que usted me ha dado, si la carga laboral que tengo es el doble? O tengo más carga laboral. Como comité yo no puedo hacer mis funciones, porque tendría que quedarme 2, 3 horas después de mi jornada para llenar mi registro, verificar mis inspecciones, hacer, o sea, todo lo que usted me ha dado como registros, yo no lo puedo implementar. Entonces, ¿qué se requiere? Que obviamente el empleador asigne, en este caso, la carga laboral apropiada para que en este caso el comité en seguridad, el supervisor en seguridad, pueda realizar su trabajo. Porque si tú le vas a dar más carga, aparte de las funciones que le corresponde, ojo, que el comité en seguridad tiene sus funciones que la norma establece. Obviamente esos registros ya estamos mitad de año, van a estar vacíos, no hay nada. Y es lo más probable si es que al comité no le han dado, uno, la formación apropiada, dos, tiempo. O sea, esos son factores muy importantes que hay que tener en cuenta para que funcione, obviamente, el tema del sistema de gestión que yo quiero implementar. El tema financiero, y eso es muy importante también. En el tema financiero, yo he visto muchas empresas que no son renuentes a querer invertir. Me dicen, mira, por un tema de seguridad, no hay problema, yo puedo invertir. Y lo que me dice, pero es que yo no veo el compromiso del trabajador, ¿no? Y ese es por la parte empleadora. Me dice, yo no veo interés, pero es que yo le digo, debes preocuparte por qué no hay interés, pues. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué el trabajador está descontento? Porque un trabajador descontento no va a participar de manera apropiada en el sistema de gestión en seguridad. Y eso está más que comprobado. Otorgar el poder de decisión. Claro que sí, porque la norma, no solamente porque la norma lo establece así, porque la norma, la ley de seguridad y salud en el trabajo da facultades, ¿no? Para que pueda el comité en seguridad aprobar sus políticas, sus reglamentos, directivas, procedimientos. Ese poder de decisión el empleador no tiene por qué menoscabar, ¿no? Que el comité en seguridad o supervisor en seguridad tiene esa facultad. Porque cuando empieza a quitarle autoridad o poder de decisión, evidentemente va a generar que el comité o ese supervisor en seguridad ya no quiera participar. Porque va a decir, bueno, ¿para qué voy a implementar procedimientos en seguridad si bien el empleador me dice que no sirve y que eso no se aplica? Entonces, ¿esto que genera? Obviamente desinterés del trabajador. Entonces, es importante no quitar autoridad, no quitar el poder de decisión que tiene el comité. Obviamente, también con ciertos parámetros, ¿no? Con ciertas limitantes. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Los pasos para la implementación. ¿Sabías tú, no? Que cuando un empleador no cumple con implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, tiene 3 responsabilidades: administrativa, civil y la más delicada, penal. Y no era broma cuando les dije que había pena de cárcel. Cuando hablamos de la sanción administrativa o la responsabilidad administrativa, es decir, el tema económico, las multas que puede tener la empresa, que son muy fuertes en materia de fiscalización de un sistema de gestión en seguridad y todos los elementos que tiene dicho sistema. El tema civil, las indemnizaciones. Nosotros vimos de cerca indemnizaciones por el tema de las enfermedades ocupacionales, porque tú tienes que conservar
tu registro de enfermedades ocupacionales. Una empresa, X empresa, ¿no? El trabajador, después de casi 5 años, denuncia a la empresa y le dice, mira, tengo esta enfermedad producto de los años que vine trabajando o del tiempo que trabajé para tu representado. Evidentemente se siguió un proceso y se determinó que no había registros, no había el registro de examen médico, ni de ingreso ni salida, y obviamente el juez dictaminó indemnización hacia el trabajador, así como reparación por todos los gastos médicos que tuvo, y que el tratamiento sigue y la empresa es responsable por todos los gastos médicos que se le viene al trabajador. Y no es que estemos en contra de eso, colegas, que quede claro. Si evidentemente la empresa es responsable, tiene que asumirlo. Pero a veces, esas enfermedades no necesariamente son ocupacionales. Y si yo no tengo mis registros, en este caso, el examen médico puntualmente, no tengo las herramientas de defensa, más que evidente que voy a tener un tema de indemnización. Y lo más delicado, bueno, la vida, la salud es muy importante, pero en el tema de la responsabilidad penal está contemplada justamente en este artículo. El artículo 168A del Código Penal, que fue modificado por el artículo 2 de la Ley 30.222 y dice a la letra lo siguiente. Atentando contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, el que, y lo dice textualmente la norma así, el que deliberadamente, infringiendo las normas de seguridad y salud en el trabajo, y ojo con esto, y estando legalmente obligado, y habiendo sido notificado previamente por la autoridad competente, por no adoptar medidas previstas en estas, y como consecuencia directa de dicha inobservancia, ponga en peligro inminente la vida, salud o integridad física de los trabajadores, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 1 ni mayor de 4 años. Artículo 168A del Código Penal. ¿Ok? Entonces, es importante, colegas, indistintamente al tema económico, al tema de sanciones y multas, pensar en la salud e integridad del trabajador, porque eso obviamente es invaluable. Es importante saber que tras de esa persona pues hay una carga familiar y hay obviamente personas que están hasta dependiendo de esa persona, que hay que ponernos obviamente en los zapatos de ella. Pero tengamos presente, colegas, lo que establece la norma como tal y nosotros hay que tenerlo presente. ¿Ok? Seguimos. Entonces, hay muchas responsabilidades del empleador en materia de seguridad, y analizar toda la norma, bueno, yo creo que es bastante amplio. Pero nosotros queremos resaltar puntualmente el tema de ciertas consideraciones que no hay que pasar por alto. Por ejemplo, como la de entregar a cada trabajador copia del reglamento de seguridad, interno de seguridad y salud en el trabajo. Una de las tantas responsabilidades, colegas. Por eso que justamente dentro de estos módulos yo lo he creído conveniente cómo implementar el reglamento interno en seguridad, ¿no? Y vamos a ver el paso a paso, ¿no? Con una plantilla referencial que hemos aplicado o aplicamos a algunas empresas para que ustedes lo puedan aplicar. Si revisan las normas, también hay una plantilla en la norma, y eso está si no recuerdo, en el anexo 1 o 3 de la resolución ministerial 050. Hay una plantilla referencial, pero de igual manera nosotros hemos aplicado a algunas empresas y eso vamos a trabajarlo con ustedes. ¿Ok? Entonces es su responsabilidad del empleador entregar una copia de dicho reglamento. ¿Ok? Porque en una inspección te van a pedir. Y si el trabajador te denuncia, ¿tú crees que va a querer firmar los documentos de gestión y en seguridad? Evidentemente que ya no. Asimismo, realizar no menos de 4 capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Lo que la norma no establece es qué capacitaciones, ¿no? La norma no dice específicamente qué salvo minería. En minería sí es otro cantar. Ahí no me voy a meter, porque en minería sí es muy específica la norma. Te da hasta la cantidad de horas,
y el perfil, obviamente, que debe cumplir esa persona. ¿Quién lo debe dictar? ¿Sí? En minería, colegas, sí es muy, muy específico, porque si nosotros hablamos del sistema de gestión netamente y hablamos solo minería, este proceso de capacitaciones tiene su matiz, porque para la parte administrativa se establece hasta qué capacitaciones, la cantidad de horas. Sí de específica es minería. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más, colegas? Lo que ya habíamos comentado en materia de las capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo. Son 4 requisitos que yo te recomiendo. 4 requisitos que si tú lo tienes en cuenta en una fiscalización o auditoría que tengas, no vas a tener problema. La primera recomendación, ¿cuál es? Que sea en horario de trabajo. Eso es más que evidente. Y eso es más que evidente porque no puede haber capacitaciones en seguridad fuera del horario de trabajo. La segunda recomendación, que tengas tu registro de capacitaciones. Pues. No confundas con la charla de 5 o 10 minutos. ¿Ah? Eso no es. Yo sé que tú lo sabes, pero te lo aclaro porque quizás algunos colegas que están empezando en esto confunden. Y no tiene nada que ver con las charlas de 5 o 10 minutos. Entonces tiene que haber un registro, las capacitaciones. 3, tiene que estar dictado por un profesional competente, suficiente y competente. Es decir, que conozca. Si vas a hacer trabajos en altura, búscate un especialista en trabajos en altura. Vas a hacer en este caso trabajos en zanjas, trabajos con materiales peligrosos, con sustancias peligrosas. Tiene que haber un especialista, obviamente. ¿Estamos? Y cuarto, la recomendación de estas capacitaciones es que tú realiza pruebas. Es decir, pregunta al trabajador qué aprendió. Que no sea un mero formalismo. Porque la empresa evidentemente gasta, invierte, pero también hay que buscar un resultado. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el objetivo que obtuviste de esta capacitación? Es lo recomendable referente a estas capacitaciones. 5. Adjuntar al contrato de trabajo las descripciones de las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. Esto también lo vamos a ver de manera práctica. Recomendaciones en seguridad y salud en el trabajo. Esto no es el I+C, no te confundas. A ver, ¿por qué dice adjuntar al contrato las recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo? A ver, lo que establece la norma, básicamente como tal, es que el trabajador tiene que conocer los riesgos y peligros. Tú dirás, entonces me estás hablando del IPER. Bueno, al margen del IPER que tienes que implementarlo, lo que se recomienda es que el empleador debe adjuntar un listado de, en este caso, recomendaciones para cada puesto de trabajo. Y tiene que haber un cargo de entrega. Quizás el tiempo no me va a alcanzar para ver fiscalizaciones en seguridad y salud en el trabajo, pero sí por experiencia de los clientes que asesoramos, te comento de que solicita a la zona FIL justamente el cargo y dice, a ver, ¿cuáles son las recomendaciones en seguridad que has dado a estas personas? Y obviamente no estamos hablando, como reitero, del IPER, ¿no? Es muy aparte. Siguiente. Brindar facilidades y licencias remuneradas para la participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia. Bueno, acá hablamos de las licencias básicamente que tiene el comité en seguridad, que son 30 al año. Pero es que el comité tiene que solicitarlo. Porque en muchos casos me dicen, yo ingeniero, nunca he pedido, nunca me han capacitado. Nunca me han formado, no me han dicho cómo debo actuar ante una emergencia, primeros auxilios, uso de extintores, qué sé yo. Yo le digo, ¿pero lo has solicitado? No, nunca lo he solicitado, entonces tienes que solicitarlo. Y en esa solicitud la empresa tiene que evaluar para que en este caso pueda darte el permiso apropiado y puedas tú capacitarte y tú puedas hacer de conocimiento a tus compañeros. ¿Por qué? Porque el empleador va a buscar eso, va a decir, ok, ya te capacitaste en, no sé, en manejo de equipos o maniobras de algunos equipos, ok, muy bien, ahora lo que necesito es que tú transmitas eso, ¿no? Eso es lo que se busca. Entonces es importante que estas licencias que establece la norma, la empresa lo respete, pero el empleador también tiene la facultad de solicitar metas, objetivos que buscas a través de esa capacitación, que es lo lógico, ¿no? Que es lo lógico. Elaborar el mapa de riesgos. Mira, el mapa de riesgos sí, vamos a hablar del mapa de riesgos, es cierto,
Pero hablar de cómo implementar un mapa de riesgos, bueno, acá es importante saber de que los ingenieros civiles, que son los que obviamente están en esta línea, todo lo que es estructuras y planos de la empresa, nosotros los especialistas en seguridad utilizamos esos planos para armar nuestro mapa de riesgo. Eso es más que evidente. Pero en ninguna parte de la norma vas a decir, o va a decir, el mapa de riesgo debe ser elaborado por tal ingeniero o tal especialidad. No lo hay. No lo hay. Que por costumbre, que por práctica, obviamente ciertos especialistas lo desarrollan, eso es más que evidente, de la mano con los ingenieros en seguridad, eso es más que evidente. Pero el hecho, por ejemplo, que tú hagas un mapa de riesgos según tu necesidad o acorde, si tiene lo que la ley establece, la SUNAFIR te lo va a validar. Porque el mapa de riesgos es para que el trabajador lo entienda, ¿no? En cierta oportunidad fuimos a un campamento y estábamos haciendo con el equipo de auditoría, obviamente, la revisión de los documentos en gestión. Y no solamente era la revisión, sino también, obviamente, de hacer el muestreo con los trabajadores. Y cuando llamamos y decíamos, oye, mira, ¿conoces el mapa de riesgos? Sí, ingeniero, conozco el mapa de riesgos. Muy bien, y empezamos a pedir que ubiquen ciertas zonas, ¿no? De peligro, de emergencia, en este caso zonas de evacuación. El trabajador lo miraba el papel y no sabía responder, porque evidentemente no lo entendía. Porque el mapa de riesgos es para salvaguardar la integridad del trabajador, no para que lo confundas. Entonces, colegas, un mapa de riesgos tú lo puedes desarrollar según tu necesidad, obviamente, y tiene que tener las características, obviamente, y los colores que establece también la norma, pero lo que quiero dar a entender es que el mapa de riesgos tiene que ser entendible. Tú pregunta a tus trabajadores, tú haces un sondeo, a ver si entienden el mapa de riesgos que está en la empresa, ¿no? Y eso es muy importante porque ahí nada más te vas a dar cuenta si está funcionando, ¿no? Vamos a ver algunos de los registros que vamos a ir desarrollando ya en el curso. Lo voy a mencionar de manera general porque estamos obviamente en la parte digamos, introductoria, porque ya más adelante vamos a ver la parte práctica. Y dentro de esto hago la acotación, hago la aclaración de que lo vamos a ir desarrollando y según cómo se avance cada módulo, se va a ir enviando el material. ¿Ok? Todo el material, por favor, con la ingeniera Magda, que ella es la encargada. ¿Ok? A ver. Entonces, dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo para las empresas, que es, obviamente, vamos a partir de los registros, primero los obligatorios que establece la norma, ¿ok? De estos registros obligatorios, vamos a ir posteriormente analizando cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de ellos. Ahora, este registro, por ejemplo, estos registros que está, por ejemplo, amparado en la norma que es el Decreto Supremo 005-2012, artículo 33, establece que los registros son obligatorios para la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Y primero los vamos a enumerar, repito, porque estamos justamente dentro de la parte formativa, aún no estamos en la parte práctica. Entonces, vamos a dar alcances que la norma establece para conocimiento de ustedes. Y hablamos, por ejemplo, del registro de accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales, incidentes peligrosos y otros incidentes, ¿no? En el que debe constar la investigación y medidas correctivas. Este registro, obviamente, este registro obviamente lo vamos a desarrollar, ¿no? Y conforme vamos llenando, se va enviando los registros, tú ya lo vas aplicando evidentemente en la empresa en la cual tú estás desarrollando tus actividades. Este registro se tiene que tener mucho cuidado, porque en muchos casos se ha determinado que el trabajador o el jefe de área no informa, ¿no? Con la intención de que quizás pueda ser sancionado, amonestado, o a veces, en este caso, para que él como área no pueda ser observada, bueno, a veces callan, ¿no? No informan sobre esto. Pero es importante, colegas, que este registro se converse obviamente con los encargados de tal manera
de que se debe mantener un registro actualizado, de tal manera que nos ayude a tomar decisiones. ¿Por qué a tomar decisiones? Porque más adelante vamos a hablar, por ejemplo, del registro de estadísticas en seguridad. Y nosotros cogemos estos datos para sacar justamente esas estadísticas. ¿Y para qué son esas estadísticas? Para tomar decisiones, obviamente. Por ende, es bastante importante que nosotros expliquemos de la importancia al trabajador de acá. Lo que se trata es que se registre todos los incidentes peligrosos, accidentes que se pueda dar en la empresa de tal manera de que ayude a tomar de decisiones. ¿Ok? Vamos a hablar más adelante del registro de exámenes médicos ocupacionales. Vamos a hablar más adelante del registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómico. El registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. El registro de estadísticas también de seguridad y salud en el trabajo. El registro de equipos de seguridad o emergencia. Bueno, imagínate que te sancionen por no tener el registro de EPPs, de la entrega de equipos de protección. Bueno, lo hay, entonces es importante también tener ese registro actualizado. El tema de la inducción, el registro de la capacitación, entrenamiento y simulacro, ya lo habíamos mencionado, que también es importante, en este caso, implementarlo, y así como el registro de auditorías. Cada uno de estos que vamos a ir desarrollando ya en los módulos más adelante, es importante tenerle y darle la importancia adecuada. Porque, por ejemplo, este registro de accidentes de trabajo, que se tiene que informar al Ministerio de Trabajo. Y ojo que hay plazos para presentar dicha información. O sea, no es que yo lo puedo presentar en cualquier momento. ¿Sí? Es importante tener en cuenta que este registro de accidentes de trabajo, cuando ocurra, en este caso, un accidente de trabajo, es preciso que se adopten medidas necesarias que eviten su repetición. Ello servirá para su posterior análisis y registro. ¿Ok? Entonces, ¿y por qué mencionamos el registro estadístico? Porque eso nos ayuda evidentemente, ¿sí? Nos ayuda evidentemente a tomar decisiones. ¿Estamos? A tomar decisiones. Muy bien. Después de esto, mencionamos acerca de el registro de exámenes médicos ocupacionales. Acá hay, aparte de la ley 21.224, a ver, déjame adelantarme, 1, 2, 3, 4 normas, ¿ya? Que todo, 5 normas, que todo consultor en materia de seguridad referente a los exámenes médicos debe conocer. Y esto es muy importante que lo conozca porque esto es evidentemente algo que no es negociable. Los empleadores, ¿no? Que son los principales responsables, tienen la obligación de practicar exámenes médicos, ¿sí? A sus trabajadores, de conformidad con el artículo 2 de la ley 31.246. Esto se emitió en junio y más o menos resume lo siguiente. Recuerden que nosotros dentro de esta especialización que estamos dictando, estamos dando lo más sucinto. Eso es más que evidente, ¿no? Es importante que ahí ustedes, colegas, den una revisada integral a las normas que más adelante yo voy a hacer presente. ¿Ok? A ver, el tema de practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria a cargo del empleador. Pero si el nivel de riesgo es bajo, porque no voy a practicar exámenes médicos cada 2 años a niveles de riesgo alto, medianos o altos, ¿verdad? No. Yo puedo practicar exámenes médicos cada 2 años de manera obligatoria, pero identificando, sabiendo que el nivel de riesgo es bajo. Ley 31.246. También establece esta norma que los exámenes médicos de salida son facultativos, también según el nivel de riesgo, y podrán realizarse a solicitud del empleador o trabajador en cualquiera de los casos. Los costos de los exámenes médicos evidentemente lo asume el empleador. Ahora,
tener presente que estos exámenes médicos de salida, ¿no? Cuando hablamos en minería, cuando hablamos en ciertos sectores como, por ejemplo, hidrocarburos, por ejemplo, electricidad y otros, construcción, por los mismos niveles de riesgos que puedan tener, son obligatorios. Para yo aplicar exámenes médicos de salida facultativos, voy a tener que analizar el nivel de riesgo, que no sea un nivel de riesgo alto, sino un nivel de riesgo bajo. En el caso de trabajadores que realizan actividades de alto riesgo, el empleador se encuentra obligado a realizar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral. Acá sí es bien puntual. En los anteriores son niveles de riesgo bajo. Y acá los niveles de riesgo, cuando ya son niveles de riesgo altos, evidentemente se debe realizar exámenes médicos antes, durante y al término. Es importante también, obviamente, tener la opinión de quién, del médico ocupacional, porque la norma puede determinar ciertos criterios, pero es importante que nosotros con el profesional de la salud solicitemos, obviamente, el criterio para aplicar estos exámenes médicos. El reglamento desarrollará a través de las entidades competentes los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos. Mira, lo que pasa es que como el examen médico, y disculpen la expresión, estamos, yo sé, de manera pública a través de redes sociales, pero lo que voy a decir es a criterio muy personalísimo. Están muy negociados, de verdad. Están muy negociados. Lo que muchos empleadores, nosotros pertenecemos a la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca ya casi una década, y recibimos la opinión de muchos empresarios, me dicen, oye, pero es que un examen médico, yo soy una microempresa, pues me dice, yo facturo pues 5,000 soles mensual, ¿no? 6,000 soles mensual, me dicen. Y en los mejores de los casos, en épocas o temporadas buenas, facturo, ponte ya 10,000 soles. Practicar a mis 10 trabajadores exámenes médicos de 100, 200 soles, se va casi el 25% de mis ventas. Lo que sucede acá, colegas, es que también sepamos que la norma no dice que los exámenes médicos se deberán practicar con las clínicas. No lo dice así la norma. O sea, no lo direcciona. Por eso es muy importante que las microempresas que sabemos que por sus ingresos, que son pocos, que son pequeñas empresas y quieren colocarse a derecho con esto, deben programarlo obviamente con el e-salud para que reduzcan el costo de los exámenes médicos. Se puede programar con ellos. No vamos a hablar de la atención médica en el sector salud, tampoco queremos entrar en esa línea. Sabemos la precaria atención que hay, lo sabemos, esto tampoco es descubrimiento. Pero lo que sí quiero acotar con esta ley 31.246, que la norma no direcciona que los exámenes médicos son exclusivos de las clínicas. Lo que sí, obviamente cuando una microempresa o una pequeñita empresa pues no tiene los costos, es importante que lo gestione a través de las entidades de salud. Pero para eso el trabajador tiene que estar en planilla, pues, ¿no? Si no, ¿cómo lo vas a programar? No hay forma. ¿Ok? Analicemos otras normas de los exámenes médicos, colegas, que hay que tener en consideración. A ver, la resolución 312-2011 del MINSA. ¿Por qué vamos a analizar o por qué creo conveniente hablar de esta norma? Porque esta norma establece el documento técnico para los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de los exámenes médicos obligatorios por actividad. Por actividad. La finalidad es establecer un procedimiento de vigilancia de la salud de los trabajadores para identificar y controlar los riesgos ocupacionales. Obviamente, el profesional de la salud es el más idóneo, es el más apropiado para que pueda, en este caso, o puedas trabajar con ellos el tema de tu programa anual de seguridad y salud en el trabajo y dentro de ellos los exámenes médicos ocupacionales. Esta norma regula justamente estos exámenes médicos ocupacionales
y guías de diagnóstico para ciertos sectores, ¿no? Para ciertos sectores, como en este caso el Ministerio de Salud, Fuerzas Armadas, entre otros. Esta norma fue modificada en su momento por la 004-2014, que está acá. Aquí está. ¿Qué modificó básicamente? Ciertos aspectos básicamente que estableció posteriormente con las normas del COVID, ciertas, desde la resolución 239-2020 del COVID, que salió es la primera norma en materia de la vigilancia de los trabajadores frente al COVID, tengamos en cuenta de que ya inicialmente, ¿no? Había una norma que es en este caso la 004-2014, que establece los protocolos de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico de exámenes obligatorios por actividad. En este caso se hablaba en ese entonces, mucho antes del COVID, de la conformidad de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Y esta vigilancia de la salud de los trabajadores incluye la realización de los exámenes médicos ocupacionales, atención y registro de los acontecimientos relacionados a la salud de los trabajadores, establecía acerca de los médicos o en este caso los profesionales de la salud y los requisitos que tenían que cumplir. Posteriormente, con la aparición del COVID o de la COVID, con la resolución ministerial 239-2020, para el plan de la vigilancia y prevención frente al COVID, se establecía ciertos requisitos que esta norma fue cambiando con el tiempo hasta que posteriormente se derogó. No podemos pasar por alto la norma 571-2014 del MINSA, porque acá también determina acerca de los protocolos, de los exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico por actividad aprobado por la 312 del MINSA. Establecía acá, ya sectorizaba y lo determinaba de la siguiente manera. Mencionaba que en el protocolo de exámenes médicos ocupacionales y guías de diagnóstico para exámenes médicos obligatorios, se encuentra referida al médico ocupacional, es decir, cuáles son los requisitos que debe cumplir este profesional, porque establece, y lo dice así la norma, médico ocupacional. Es más, se estableció también en tiempo de pandemia, ustedes sabrán, el tema de la enfermera ocupacional también. ¿Sí? Se establecía justamente cuáles eran los requisitos profesionales que debería tener estas personas. Y eso lo hablaba ya inicialmente la resolución ministerial 571-2014. Hay una norma técnica de salud que lo creo muy importante mencionar. ¿Ya? Esta norma técnica de salud, la 480, que se aprobó por la, obviamente, norma técnica de salud, la 068, del Ministerio de Salud, establece lo siguiente. Establece el listado de enfermedades profesionales, ¿sí? Es decir, el trabajador no puede decir, mira, esta enfermedad es profesional, así que la empresa me tiene que indemnizar y pagar todos los gastos médicos que correspondan. Bueno, la norma establece, es decir, la norma técnica de salud, la 068, es la que establece el listado de enfermedades profesionales. Lo que le corresponde a la empresa es, obviamente, mediante el informe que el médico de la empresa va a dar, determinar si esa enfermedad está dentro de este listado de enfermedades profesionales. ¿Por qué? Porque sirve como referencia para saber si se cataloga esa enfermedad que se le ha detectado al trabajador como ocupacional o como una enfermedad común, ¿sí? Como una enfermedad común. Esta norma técnica de salud sirve como referencia oficial para la evaluación y calificación del grado de invalidez de los trabajadores asegurados afectados, en este caso, o causados por agentes químicos, físicos, biológicos, inhalación de sustancias y otros agentes. Entonces, colegas, es muy importante, como hacía presente, mencionar acerca de el tema, el listado de enfermedades profesionales que establece la norma técnica de salud 068. Ahora hablemos de la norma 313 del MINSA también.
que aprueba la norma técnica que establece los exámenes médicos ocupacionales para los estibadores terrestres y transportistas manuales. Las empresas de transporte que cuentan con estos trabajadores deberán aplicar exclusivamente esta norma, es decir, la resolución 313-2011 del MINSA. Y esto va de la norma, de la mano, perdón, con la norma técnica de salud, la 090, donde establece los exámenes médicos ocupacionales de manera direccionada para los estibadores terrestres y transportistas manuales. Las empresas de transporte a nivel nacional deberán aplicar esta norma para sus trabajadores que tengan estas actividades. Asimismo, esta norma establece la vigilancia de la salud de los trabajadores que manipulan cargas a través de exámenes médicos ocupacionales para prevenir la aparición de problemas de salud relacionadas con su trabajo. Entonces, mira, hablamos de una norma técnica de salud referente a los exámenes médicos ocupacionales para ciertas actividades ya específicas. Dentro de la norma 050 establece también el registro de monitoreo de agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y factores de riesgo disergonómico. ¿Cómo aplicar este registro? Bueno, también lo vamos a desarrollar ya en los módulos finales, cómo llenar este registro. Acá tenemos que contar con especialistas, eso es más que evidente. Especialistas que determinen, según obviamente la actividad, qué agentes físicos, químicos o biológicos se pueden estar afectando la salud del trabajador. Este monitoreo permite a la empresa, sea entidad pública o privada, vigilar los niveles de emisión o exposición de los agentes en el entorno de trabajo para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores. ¿Sí? Es importante. Es más, según los niveles de riesgo, obviamente, los equipos de protección personal que le entregues tienen que ser apropiados para que minimicen justamente estos agentes que pueden afectar la salud del trabajador. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, colegas? Acerca de, bueno, estos dentro de los riesgos o factores más monitoreados que nosotros podemos ver en la práctica son los siguientes. Por ejemplo, con respecto al tema de ruidos, vibraciones, iluminación, ventilación, presión alta y otros, que son agentes físicos, son los más monitoreados. Humedad, radiación en general y otros. Dentro de los agentes o factores, en este caso químicos más monitoreados, hablamos acá, por ejemplo, gases, vapores, polvos, neblinas, polvo, humus, entre otros. Entonces, son algunos de los agentes más, factores más monitoreados. Dentro del tema biológico, el tema de virus, hongos, microbios, insectos, roedores, entre otros, tenemos aquí también uno de los agentes más monitoreados. Tener el tema en cuenta de que aquí existen obviamente también empresas autorizadas para hacer en este caso la desinfección, ¿no? Que realizan o se debe realizar a las empresas. El tema disergonómico con respecto a la manipulación de cargas sobre esfuerzos, cuál es el peso mínimo o máximo en función a la talla, estatura y peso del trabajador, movimientos repetitivos. Eso, por ejemplo, lo vemos en los factores o en los agentes disergonómicos. Y el tema psicosocial, que es un tema muy poco tocado, pero muy importante, como es, por ejemplo, el hostigamiento psicológico, el estrés laboral, el mobbing, es decir, el acoso laboral, hostigamiento sexual laboral, que se da en muchas empresas, que esto obviamente la misma norma establece y prevé de que debe haber un comité, por ejemplo, un comité
frente al hostigamiento sexual laboral en la empresa. Debe haber una política contra el acoso o en este caso hostigamiento sexual en las empresas. Eso, por ejemplo, también es obligatorio. ¿Ok? Y esto es parte, por ejemplo, de los factores, ¿no? En este caso psicosociales y que son más monitoreados que hay que tener en consideración. ¿Ok? Veamos otro registro, que también lo vamos a desarrollar, evidentemente. Todos estos registros van a ser desarrollados. Con respecto a las inspecciones internas, ¿no? El registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo. Cuando nosotros veamos el registro de esto, la norma, si bien es cierto, nos da un formato referencial o plantilla, la finalidad de estos registros es determinar o descubrir problemas existentes y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes. Eso es más que obvio, el antes de, es decir, de manera preventiva, ¿no? El antes que ocurran los accidentes, no el después de. Eso es muy importante, estimados colegas. Eso es muy importante. Tener en cuenta también, colegas, de que las enfermedades ocupacionales, nosotros lo que vamos a hacer como especialistas en seguridad es manejar los registros, evidentemente, pero estos exámenes médicos ocupacionales son de carácter privado. O sea, no es que el supervisor o comité en seguridad puede tener a vista y paciencia, pues, estos exámenes médicos, ¿no? Eso es privado, ¿no? Es muy reservado. El médico tratante, el trabajador y obviamente el empleador, pero más tener en cuenta de que nosotros lo que vamos a hacer dentro de esta registro es obviamente el anotar, por ejemplo, esa enfermedad, cuál fue el factor que ocasionó dicha enfermedad, cuál es el tratamiento que está recibiendo, aspectos generales que van en el registro, que establece la norma, ¿no? Cuántos son los trabajadores que pudieron haber sido afectados y otras consideraciones. O sea, nosotros nos quedamos solamente a nivel de registro, mas no somos los profesionales de salud que tengamos que manejar dichos registros. Eso hay que tenerlo bastante presente. ¿Ok? ¿Podemos sí tener en custodia? Claro que sí, porque tenemos que manejar esos registros, custodiarlos, porque así establece la norma, pero hasta ahí es nuestro trabajo. Obviamente el médico tratante es quien determinará si está en condiciones o no del trabajador de continuar o no en sus funciones. ¿Ok? Estas inspecciones, ¿no? Que determina ciertas áreas, elementos o partes críticas, va a determinar según la categoría, según el tipo de empresa, según los equipos que utilicemos, y nosotros vemos en distintas empresas que, obviamente, según las áreas, procesos que tengan, equipos, herramientas que manejen, yo tengo que hacer mis inspecciones, ¿no? Yo tengo que hacer, y para eso utilizamos lo que ustedes ya conocen como el famoso checklist. El checklist es bastante utilizado acá. Anexado a mi registro de inspecciones va mi checklist. Eso es importante, ¿ok? Inspecciones de orden, limpieza y seguridad, que parece muy, de repente hasta muy simple, pero realmente orden y limpieza, de ahí parte todo. Orden y limpieza, de ahí parte los incidentes, accidentes y pueden convertirse en accidentes fatales, mortales, porque justamente es algo tan sencillo que a veces lo vemos como insignificante, pero realmente tiene mucha significancia. Por ende, es importante hablar acerca de este orden y limpieza y seguridad que hay que nosotros inspeccionar de tal manera que cada área tenga un lugar, obviamente, o todas las herramientas o equipos tengan su lugar apropiado. ¿Ok? Las inspecciones, las más comunes son las inspecciones no planeadas. Las inspecciones no planeadas son las que dan mejores resultados, porque las no planeadas son las que determinan in situ cómo el trabajador
está manipulando, está trabajando, realizando ciertas actividades que en este caso el inspector o el supervisor en seguridad o el comité, uno de los encargados, pueda hacer mención en aras de mejorar. Una inspección no tiene por qué hostigar al trabajador. Una inspección lo que busca es corregir, obviamente de manera preventiva, a fin de que se pueda suscitar quizás en el futuro un accidente. Esa es la finalidad en sí de una inspección, mas no tiene como finalidad asustar, condicionar, y voy a reportarte para que te voten, voy a reportarte para que te sancionen. Ese es un error de las inspecciones, que evidentemente si comete un error o una falta grave, lo tienes que reportar. Eso trae como cola el que el trabajador no realice las operaciones, trabajos acorde a cómo se deben realizar. O las negligencias no indican que lo vas a pasar por alto, porque eso sí es una causal de despido. ¿Estamos? Y tú tienes que reportarlo. Esto es más que evidente. Si ves que el trabajador está realizando actos por estándar, ¿no? Y en este caso no lo vas a pasar por alto. Eso es más que evidente. ¿Ok? El registro de estadísticas en seguridad. Vamos terminando ya el módulo del día de hoy. No se pierdan la próxima sesión, que a ver, déjenme ver mi calendario, el jueves. El jueves tenemos la próxima sesión, así que hay que trabajar las normas sectoriales, vamos a trabajar normativas que vamos a aplicar en nuestros registros que vamos a ver el día 15 y 19. ¿Ok? A ver, seguimos. El registro de estadísticas en seguridad. Y acá sí hablamos netamente de toma de decisiones. Debería ser registro numérico de seguridad, porque de estadístico no tiene mucho. Acá no hablamos de moda, varianza, histogramas, diagramas de pastel, no hablamos de estadística mucho. Acá hablamos de registro numérico, y cuando tú veas este registro, te vas a dar cuenta que solamente es un registro numérico, anotaciones, pero que sí nosotros podemos procesarlas para tomar decisiones. Eso es más que evidente. Se utiliza a modo de indicadores de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Ayudan a la organización, como decimos, a tomar decisiones. ¿Pero qué tipo de decisiones? Preventivas. Si estamos determinando que según la accidentabilidad, según los índices de ausencia en ciertas áreas se están generando, se están reportando fallas, se están reportando retrasos, se están reportando muchas situaciones, lo que me permite a mí este registro es tomar decisiones. Pero ¿cómo voy a tomar decisiones si el registro de accidentes e incidentes está vacío? No hay nada, no han reportado nada, porque no hay una concientización por parte del empleador o el comité en seguridad o el supervisor en seguridad o el encargado de seguridad para que realmente reporten todas las actividades de riesgo que se dan en la empresa. Ciertas empresas mineras, para el tema de sus licitaciones, catalogan o en este caso con cierta puntuación en el tema de seguridad si han sido reportados. Y a veces por ese temor no lo reportan. Pero al margen de ello se tiene que tener en cuenta de que no voy a hablar nada de una toma de decisiones si es que no tengo los registros apropiados. Y el registro de accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales, me alimenta bastante este registro de estadísticas para yo tomar decisiones. Los resultados del análisis permiten al empleador utilizar esta información de manera proactiva, de manera anticipada, de manera focalizada, para nosotros atacar realmente cuál es el problema que se está dando en la empresa para efecto de minimizar esas contingencias en materia de seguridad. Finalmente, el registro de equipos de seguridad o emergencia. Bueno, cuando hablamos de los EPP siempre está o salta a la luz la calidad, ¿no? La calidad de esos arnés, la calidad de esos cascos de seguridad, la calidad de esos botas de seguridad, la calidad de los guantes y etcétera. Puedo seguir enumerando. Este registro, imagínate que te multen por este registro y en muchos casos la empresa sí lo hace, entrega los equipos apropiados, pero no tiene el registro. Y entonces es importante saber de que al margen de las fiscalizaciones que se da, se tiene que evidenciar la entrega de los equipos de seguridad
o emergencia a los trabajadores. Se les tiene que entregar dicho registro y obviamente firmado y obviamente el cargo de qué y qué implemento se le esté entregando o cada qué tiempo en este caso se está reponiendo sus equipos. Antes de la adquisición de dichos equipos, ¿qué se solicita? Una prueba, ¿sí? La prueba de los equipos de protección. Eso es muy importante. Y cuando hay, sobre todo he visto sindicatos solicitan bastante eso. Ingeniero, queremos saber quién está certificando esos cascos. Ingeniero, queremos saber quién está certificando esas botas de seguridad. Y hemos tenido compañeros, y ahí salta a la luz los problemas, pues. Y hemos tenido compañeros que esos guantes, ingeniero, no duran ni una semana, no protegen en nada. Ese casco, ingenieros, cayó un material y igual no protegió al compañero. Entonces, se recomienda que la decisión de estos equipos tenga obviamente una prueba apropiada. Se debe verificar los estándares de fabricación. Y acá sí, y disculpen que sea tan directo en decirles un jalón de orejas pues a las empresas, ¿no? No es que les quiera echar culpa, sino que realmente nos pasa que no quieren invertir, ¿no? Y me dice, pero ingeniero, mire el costo de este casco con este, quitémosle nada más y coloquemos la cintita de calidad. Me han contado, ¿no? Que lo hacen así. Entonces, colegas, ¿qué sucede? Eso ya es básicamente concientización por parte de la empresa. Porque obviamente ante un accidente son muy propensos a darse en la empresa, ya vimos el riesgo, ya vimos en este caso las consecuencias administrativas, civiles y penales que pudiera tener. ¿Ok? Las normas técnicas de fabricación utilizamos más las extranjeras. Y no es por desmerecer a las normas técnicas peruanas, pero decimos la verdad, no son muy utilizadas. Las normas técnicas chilenas, colombianas, son las más utilizadas. Pero es importante, sobre todo indistintamente a la norma técnica que apliquemos, es muy importante que los equipos de protección cumplan con los estándares de fabricación, porque prácticamente no le estás entregando nada si no cumple. Y ya para culminar, colegas, con respecto al tema de la inducción y capacitación, entrenamiento y simulacro, tengo que hacer mención que esto es una herramienta muy importante que tiene que tener su registro de dicha inducción, capacitación, entrenamiento. ¿Cómo se diferencia? No es la pregunta. Wilmer, ¿cómo diferencio una inducción de una capacitación, de un entrenamiento y de un simulacro? Mira, primero tenemos que hablar acerca de la norma. ¿Ya? La norma, y cuando hablamos de norma estamos hablando que el empleador tiene que tener un control de las capacidades de los trabajadores. La evidencia de estas capacitaciones se determina en la ejecución del plan anual de capacitación de los trabajadores que ya mencionamos. Esto tiene que ser cuanto menos 4 capacitaciones en seguridad y salud en el trabajo en el año. Asimismo, establece el artículo 42, inciso F, del reglamento de la Ley de Seguridad, que obviamente es obligatorio. Acá no es que se aplique a las empresas con índices de alto riesgo, sino aplica estas capacitaciones a todos. A raíz de la COVID, hasta antes de la emisión del Decreto Supremo 001-2021, con el Decreto Supremo, con el Decreto Legislativo 1499, se determinaba que las capacitaciones podían ser virtuales, ¿verdad? Capacitaciones virtuales, inducciones virtuales, ¿no? De manera virtual, por el tema de la aglomeración o contagio que podría darse. Pero posteriormente, con la emisión de la promulgación, más que todo, del Decreto Supremo 001-2021, que modificó la Ley de Seguridad, se determinó mediante el artículo 27 a las capacitaciones presenciales. No implica que aún no puedas aplicar capacitaciones virtuales, claro que sí, porque el decreto legislativo 1499 aún no se deroga. Lo que se está dando prioridad son a las capacitaciones presenciales, eso es más que evidente.
¿Por qué? Porque interactúan de manera un poco mejor el trabajador con el instructor para que de tal manera pueda tener una mejor formación, un mejor entrenamiento, ¿no? Es importante que se sepa de que con esta norma, la 001-2021, se da prioridad a las capacitaciones presenciales, pero eso no interrumpe a que puedas capacitar. Por ejemplo, si tú tienes trabajadores que están haciendo teletrabajo, dar una capacitación o inducción de manera virtual sí se puede hacer aún. ¿Por qué? Porque el decreto legislativo 1499 aún no se deroga. ¿Ok? Al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad o duración, cuando se produzcan cambios en las actividades o funciones o puesto de trabajo, es importante aplicar las capacitaciones. Es importante, cuando se modifiquen ciertos procesos, aplicar entrenamientos. Cuando veamos que se está dando un cierto grado de accidentabilidad, aplicar simulacros. Entonces, eso ya según el expertise del consultor, según el expertise del supervisor en seguridad, en este caso comité en seguridad, tiene que programarlo. Por eso justamente el comité en seguridad se reúne de manera mensual para ver cuáles son las necesidades de sus compañeros de trabajo en materia de seguridad. Y finalmente, ahora sí con esto terminamos, el registro de auditorías. La auditoría, que es un procedimiento sistemático, independiente, documentado del sistema de gestión. Bueno, la norma establece que cuanto menos una auditoría, en este caso la auditoría anual que se tiene que hacer al sistema de gestión, es en aras de determinar si el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo está funcionando o no, si es que va acorde o no a la realidad de la empresa. En la auditoría de parte, o en este caso, tengamos en cuenta de que solamente el Ministerio de Trabajo faculta a los auditores en seguridad y salud en el trabajo a realizar auditorías por parte de ellos, es decir, que certifiquen que las empresas están en este caso cumpliendo o está en un grado de cumplimiento apropiado su sistema de gestión en seguridad. Nos dan un código, como una colegiatura adicional. Nos dan un código, que es como una colegiatura adicional que cada 2 años tenemos que renovar. Y es importante que se sepa de que esta línea, hay una norma que es la 014. Si ustedes revisan la 014 del Ministerio de Trabajo, establece los requisitos para que ustedes puedan certificarse como auditores en seguridad. Ningún colegio departamental certifica o te da el grado de auditor en seguridad, solamente el Ministerio de Trabajo. ¿Sí? Puedes tener diplomados, maestrías si quieres, pero no te faculta para que hagas auditorías en seguridad, solamente lo faculta el Ministerio de Trabajo. Bueno, colegas, espero que esta información haya sido valiosa. De ser así, te invito para las próximas sesiones que lo vamos a desarrollar. Déjame proyectar rapidito nada más el flyer de la publicidad que nosotros estamos haciendo en redes sociales. El Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental Cajamarca, Capítulo Ingenieros Ambientales, está tomando esta iniciativa y yo sinceramente felicito a la ingeniera Magda por esta iniciativa que siempre tiene de preocuparse por los agremiados. Yo soy del capítulo de Ingenieros Industriales. Me ha invitado la ingeniera, no es la primera vez, a la cual yo agradezco enormemente. ¿Cuáles son los módulos que siguen, colegas? Para que ustedes tengan un panorama. Los módulos que siguen es mañana, bueno, mañana no, el jueves, los lineamientos de la ley de seguridad. Vamos a ver ya la primera etapa del sistema de gestión en seguridad y vamos a ver, colegas, ya básicamente el tema del diagnóstico línea base el jueves, no se lo pierdan. Luego vamos a ver en el módulo 3 la gestión de la seguridad y salud en el trabajo aplicable a las MIPES. ¿Cuáles son los registros que establece la norma? Vamos a ver por lo menos casi todo. Vamos a ver la información obligatoria de los registros, cómo llenar los registros, asimismo la documentación del sistema de gestión, la implementación y al final la auditoría del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo.
Son los módulos a desarrollar. El jueves es la siguiente sesión. Tenemos un grupo de WhatsApp. Solicítalo, intégrate. Y acá, bueno, tú también puedes compartir con nosotros en el grupo información relevante. Acá nadie lo sabe todo. Siempre digo eso, todos estamos para aprender, todos estamos para compartir. Puede haber a especialistas en minería, en electricidad, que nos dan su perspectiva, su opinión y complementan. Aquí, colegas, nadie lo sabe todo, siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que enseñar. Por mi parte, agradecido nuevamente y nos vemos la próxima sesión. Ingeniera Magda, no sé si usted está ahí para Sí, cerrar la sesión. gracias. Agradecemos la excelente clase que nos ha dado el ingeniero Wilmer. Ya realizó la invitación. Los esperamos en la próxima fecha, que viene a ser el 6 de julio, ¿de acuerdo? Luego tenemos la fecha del 13, 15 y 19 de julio. Mencionarles también que las charlas son gratuitas, todos son bienvenidos, compartan el enlace a quienes lo necesiten. Sin embargo, para aquellos ingenieros que requieran el certificado, también lo pueden solicitar. Para eso se requiere también de un pago que se realiza al Colegio de Ingenieros, ¿de acuerdo? Así también quisiera invitarles al Proyecta curso. Magda, Sí, proyecta voy Magda. a proyectar, vamos a desarrollar el curso de actualización profesional, monitoreo y evaluación de la calidad del agua, aire, suelo, ruido, flora y fauna. Es un curso bastante importante para los ingenieros ambientales y para también las especialidades afines. Mencionar que como ponentes tenemos a profesionales A1 que se encargan precisamente de realizar estas labores. Mencionarles también que estas clases van a ser virtuales, las clases teóricas, también van a haber práctica donde se van a manipular lo que son los equipos de monitoreo, se van a realizar lo que es salidas a campo. Para aquella persona que no pudiera asistir a las clases, se grabará tanto la teoría como la práctica y se les hará llegar para que ustedes puedan revisarlo cuando lo requieran. Sin más, damos por finalizada la conferencia del día de hoy. Les agradecemos a todos. Buenas noches, ingeniero Wilmer. Gracias por su participación. Buenas noches a todos los asistentes. Un abrazo. Buenas noches.